Estamos en línea hoy con Pedro Romero, oficial de ciberseguridad y privacidad de Huawei Colombia, a propósito de este Colombia Digital Summit, en el cual somos media partner junto a todos los miembros del equipo de DPL News que está desarrollando este evento en la ciudad de Cartagena. Y aprovechemos con Pedro para hablar del tema ciberseguridad. Nadie mejor que tú para conversar ese tema y sobre el tema de infraestructura, pero porque te llaman. Tenemos dos tipos de clientes, pero los que nos llaman cuando ya pasó todo y perdieron y están secuestrados por algún ransomware o tienen algún problema de seguridad, o te llaman para hacerte discutir durante un largo tiempo alguna solución que ellos quieren colocar a funcionar, pero siempre el de finanzas priva sobre el tema, el tema tecnológico, ¿no? Pero hoy, con inteligencia artificial y con no poder estar fuera de la red, ¿cómo hacemos las empresas para, como este podcast, para que estemos en línea, siempre de forma operativa? La continuidad operativa es una gran frase que todo el mundo dice, sí, eso se dice fácil, pero ¿cómo lo continuidad operativa, no? Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, has dado en los tres puntos claves de todo lo que se habla cuando se habla de ciberseguridad. Es que costo, hablas de eso de estar preparado, es decir, nosotros en ciberseguridad, y digo nosotros, en este mundo de los CISO y de la parte de ciberseguridad, hablamos siempre que hay dos tipos de empresas. Las que están siendo atacadas y están haciendo algo por defenderse, y las que están siendo No atacadas sabe. y no lo saben. Así es. Exactamente. Entonces, si, ¿qué precio pagarías tú por recuperar tu información? Dices, Uf, no, pagarías cualquier cantidad de dinero. Se estima que está aproximadamente, a nivel mundial, estamos hablando que un ransomware puede estar en promedio costando $400,000. Pero quieres invertir en ciberseguridad y dices, no, que yo no voy a invertir en ciberseguridad porque me sale muy costoso, pero sí pagan un ransomware. Entonces, ese es el equilibrio donde el financiero dice, oye, ¿cuánto tengo que invertir en términos de ciberseguridad para sentirme seguro? Que, que eso es como, digamos, una utopía. Nadie te puede ofrecer un 100% correcto. de seguridad, de que te va a decir, no tengo la protección última y con mi protección no te va a pasar nada. Eso es una utopía. Nadie te puede garantizar eso, pero sí hay maneras de protegernos y tenemos que empezar por nuestro personal, ¿sí? Las empresas tienen que empezar a capacitar a su personal en términos de ciberseguridad. ¿Cuántas veces no te llega un mensaje y te dice, oye, hoy cena con James, hoy cena con Falcao, y va y le hace clic y cuando es un ransomware? O que te llega una factura y dices, ah, me llegó una factura. ¿Tú estás esperando factura? No. Entonces, ¿por qué abres un enlace con una factura si tú no estás esperando factura? Entonces, son cositas muy sencillas que, y Alberto, te digo un número que siempre me viene a la cabeza cada vez que hablo de ciberseguridad: 93% de los incidentes de ciberseguridad son causados por un error humano, bien sea alguien que abre un enlace que no es. Entonces, es un detallito simple que capacitar a nuestra gente no nos cuesta mucho, dedicarle un par de horas al mes, no un par de horas a la semana, ni siquiera un par de horas al mes, en donde tú digas, oye, hay que creer esto, hay que tener se llama ciberresiliencia, tener una higiene de ciberseguridad. Mientras más conectados estamos, más expuestos estamos. Entonces, son esos puntitos que hay que empezar a tocar y empezar a hablar con cada uno de nuestros empleados, con cada uno inclusive con nuestros CEO, con nuestros CFOs, con cualquier, desde arriba, desde el tope hasta abajo. Porque no sé si te enteraste de este caso en Hong Kong, de alguien que transfirieron $25 millones porque el CFO hicieron una llamada al de finanzas, al CFO, con un deepfake, y él cayó redondito. Entonces, son cuestiones que empiezan a tomar mucha relevancia en estos, como tú lo mencionabas, con inteligencia artificial. Y ahora los correos de phishing son tan acertados que tú dices, a mí, que tengo ya 20 años de experiencia en el mundo de tecnología, 4 años de experiencia como CISO, todavía me cuesta diferenciar uno de real de uno. Yo, ¿será esto una prueba? Dios mío, Señor, protégeme, clic. No, o sea, no, esto no es así. Eso hay que tomar medidas y empezar a entender qué está pasando en nuestro entorno y entender que las amenazas van a estar ahora más que nunca. Claro, muchos empresarios que nos pueden estar viendo a través de nuestro canal de YouTube o nos pueden estar escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, dicen, oye, ¿y estos dos que saben tanto de tecnología empezaron con ese
pequeñito número de 93%, recordándome que la cosa no es tecnología, es ingeniería social y es educación. Entonces, por más que yo tenga la última tecnología a nivel de hardware o de software, si uno de mis empleados que no está educado hace un clic donde no es, adiós continuidad operativa. Y Correcto. ha ocurrido en los últimos 3 años que venimos editando, estamos en línea Colombia, pero también en nuestra experiencia también de más de 20 años en toda Latinoamérica y en Venezuela, nos dice cómo bancos, como empresas de telecomunicaciones, como empresas de retail, supermercados, han visto mermado su operatividad horas y a veces hasta días porque no pasaron por en este ABC de la ciberseguridad, este A de educación, comenzando con la educación que tú acabas de expresar muy bien, nos da como ese primer red flag, ¿no? Esa primera bandera roja de, ok, eh, esta conversación va a llegar hasta la Z al final del abecedario, pero sin esta A no podemos comenzar, ¿no? Y ahí, aprovechando este Colombia Digital Summit, te quería preguntar, ¿cómo viste cómo ves el escenario en el hotel, en los stands? ¿Qué se está hablando de esto de ciberseguridad? Porque entonces después que te escuchan hablar comienzan las segundas y terceras y cuartas y quintas preguntas de decir, Pedro, ¿cuándo nos tomamos un café? ¿Cómo nos ayudas a la organización? Ah, si me dice, si ya no estaba tan convencido con el tema de educación, ahora que me convenciste, necesito que veas lo que tengo implementado, a ver si de verdad tengo lo último o tengo muchas veces, pero que es la otra pregunta que te iba a hacer, si de verdad tengo lo que necesito. Porque hay gente que a veces, hablando mal de los CFOs a veces, compran unas cosas que no necesitaban y compran unas cosas súper robustas que a veces no las están usando completamente bien. Entonces, ¿cómo está el ambiente ahorita allí en Cartagena y cómo están hablando del tema de seguridad y qué te han preguntado? A ver, te cuento que pues este ha sido un evento en donde va orientado también al tema regulatorio, ¿sí? Sí, En cómo nos ayuda el ente regulador a que nosotros tengamos esa, digamos, esa coerción, esa parte de compartir. Y hay algo que mencionabas, dos puntos muy importantes. La continuidad del negocio, que se me olvidó mencionártelo en el punto anterior, pero ese es un punto muy importante porque sin continuidad de negocio no hay nada. Si no podemos vender, no somos absolutamente nadie, porque eso es el core del negocio, esa es nuestra manera de ser. Entonces, estar preparados para un ataque, hacer simulacros, hacer drills, en decir, oye, nos van a atacar, nos atacaron por acá sin avisarle a nadie a ver qué van a hacer, y ahí es donde tú empiezas a ver que esa gente empieza a correr como gallinas sin cabeza. Empiezan, ay, uy, ¿qué? No están preparados precisamente por nuevamente por ese A que tú mencionabas, ese ABC, el empezar por preparar a la gente para que sepa, ¿no? Y eso es un punto muy importante, que eso también te va a dar la continuidad del negocio. Pero en el evento, ya volviendo a tu segunda pregunta, estamos viendo cómo el regulador está tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, está haciendo encuesta, pregunta a las empresas y le dice, oye, ¿cómo estás en términos de ciberseguridad? ¿Qué ha pasado? Y creo que es algo muy importante porque mm, eh, 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 es como un tabú, como un miedo de decir, oye, estoy bajo ataque, en donde las empresas tenemos que unirnos y decir, oye, me pasó, tengo un ataque, le avisas al regulador, le avisas a la entidad, por ejemplo, en el caso de Colombia es el COLCERT, que es capaz de gestionar este tipo de ataques. Entonces, empezar a decir, oye, tengo un ataque, entonces empezar ya aguas adentro de las entidades, empezar a tratar de difundir este mensaje. Oye, hay una persona X, no te voy a decir quién es, pero está siendo atacada. Eso protege la identidad del que reporta y ayuda a que los demás no pasen por ese problema. Y entonces acá en este evento en Colombia Digital Summit estamos viendo cómo muchos actores, por ejemplo, acá en Colombia, Asobancaria es una de las entidades que más se ha preparado para esto. Entre ellos, 90% de las entidades bancarias están dentro de esta bancaria y comparten información porque precisamente son los que uno más va a atacar, o bueno, lo que los hackers buscan más atacar porque son entidades donde saben que hay dinero, ¿sí? claro. Entonces ellos están como creando este entorno y eso lo estamos viendo acá. Y el día de mañana, que también continúa el Colombia Digital Summit, va a haber un panel que voy a tener el honor de moderar,
en donde vamos a tocar estos temas precisamente, cómo hacer tanto todas las entidades, tanto el sector público como privado, reguladores, ayudarnos a amalgamar todo este conocimiento y a compartirlo para que, para evitar que esto siga pasando, porque al final, si le pasa a alguien, pues probablemente alguien más en el futuro tenga el mismo problema. Y con esta manera de compartir la información, creo que es una manera muy oportuna de mitigar ese riesgo. Claro, y ese es este es el caso, mitigar el riesgo con la oportunidad de la transparencia y de tener un protocolo, más allá de lo que pueda estar ocurriendo con el impacto que tú puedas tener, porque el primer miedo es pérdida de información, pérdida de dinero y pérdida de credibilidad hacia lo público. Pero creo que en este momento este es el caldo de cultivo importante para construir en ese foro el protocolo para que, como tú lo decías desde el principio, no estamos inmunes, nadie te puede garantizar al 100% la seguridad, pero si creamos los canales y los protocolos, oye, la gente va a saber qué paso seguir, ¿no? Así como cuando hacemos pruebas cuando hay un incendio, cuáles son las salidas de emergencia, cuando hay un terremoto, cuáles son las salidas de emergencia, y no crear pánico ni en el consumidor ni en la plataforma, ¿no? Porque evidentemente nunca vamos a estar 100% seguro, 100%, este, además que no escapa de todos estos cambios que van llegando cada vez que vienen plataformas como, por ejemplo, ahora que hablaste de la Sobancaria, del tema breve, entonces, oye, se convierte en esa cosa apetitosa para los hackers para atacar. Y hablando de infraestructura, hace unos meses estuvimos con la ministra de TIC en la sede del ministerio, viendo un estudio de la cantidad de proveedores de Internet que están, cuántos hay no regulados, cuántos están regulados, y sin duda alguna hay que hacer como una fortaleza entre todos para poder no solamente regularse, sino también tener un protocolo claro en el tema de ciberseguridad, ¿no? Y eso que estamos hablando de la frontera de la fibra, ¿no? Ahí donde llega al hogar, a la empresa, ni hablar del tema Wi-Fi o del tema móviles, ¿no? Que hoy llegamos a cualquier lugar, y mire, hay Wi-Fi y me conecto, eh, Dios mío, que me conecte con bien. Entonces, ¿qué le Es podemos el decir? Señor. Exacto. ¿Qué le podemos decir a esos dos grandes sectores, ¿no? Que es ya el lado de la empresa y del lado Wi-Fi, ¿no? Sí, a ver, importante, súper importante eso que mencionas. De hecho, acá en el hotel estoy conectado de otra manera porque el Wi-Fi del hotel ni siquiera te pide password. Es un Wi-Fi que está libre y eso tú sabes qué significa. Es completamente vulnerar tu información, conectarte a un Wi-Fi que tú no sabes que tiene al otro lado, ni siquiera tiene una clave de autenticación. Entonces, decidí conectarme con mis datos celulares a través de mi VPN porque sé qué es lo que hay por ahí. Pero cuando estamos hablando de una empresa, crear protocolos de seguridad, decirle a su gente, señores, no vayan al aeropuerto y se peguen a una red Wi-Fi simplemente porque es gratis o porque hay un Wi-Fi por ahí que dice Wi-Fi gratis. Te conectas, no sabes a lo que te estás exponiendo, no sabes quién está ahí, un man in the middle, un ataque de cualquier cantidad de ataques pueden pasar con un Wi-Fi. Entonces, hay soluciones robustas de Wi-Fi, hay soluciones AP que tienen un token, que tienen VPNs por defecto. Entonces hay muchas maneras de protegerse, pero nuevamente, el eslabón más débil siempre va a ser aquel que se conecta al Wi-Fi que está gratis. Si necesito conectarme como sea, entonces me conecto a un Wi-Fi sin contraseña y uf, por ahí se va la información. Entonces, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, ¿no? Entonces, Claro. si no estamos preparados para esto, hoy hace poco estaba leyendo el caso de Venezuela de una plataforma electrónica que sufrió un ataque, continuó operando, notificó a los usuarios, hizo todo lo que tenía que hacer porque no está exenta de tener un ataque, pero lo que hizo, y creo que es una de las pocas empresas que haya visto que asume, mira, nos pasó esto, estamos trabajando para mejorar y creo que es uno de las buenas prácticas que hay que reconocer en el mercado, que creo que pasó no hace mucho, hace un par de Claro, semanas, claro, no, tres. de hecho, estaba hablando de Cachea, que es una de las fintech más importantes de Venezuela, y que su CEO, nuestro querido amigo Pedro Vallenilla, nos dio el gusto de estar en nuestro otro podcast que se llama Hablan los CEOs, hablando de Cachea, pues, y casualmente en otros eventos de seguridad hemos tocado esa misma opción. Eso me recordó
entrando por ahí está una foto entrando al Consumer Electronics Show en Las Vegas, una valla gigante que decía, cuando el Wi-Fi es gratis, el producto eres tú. Entonces, evidentemente estás entregando la data y estás entregando mucho más. Pero dijiste unas palabras importantísimas, no solamente con el caso de Cachea, que de verdad la gestión y el protocolo fue impecable ante ese leak, que finalmente eh, por lo que se supo, hubo un tema de phishing, ¿sabes? Alguien que le dio clic donde no debía. Pero dijiste una frase de esas tres letras tan importantes que es el VPN. Y es que hoy, post pandemia, el trabajar remoto se volvió nuestro día a día. ¿Y cuánta cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas están permitiendo que sus trabajadores, sus ejecutivos se conecten a la buena de Dios sin protección desde ese wifi de ese hotel que no tiene, que no tiene clave, ¿no? Y entonces dicen, ups, mira, pasó algo en la plataforma, no sé. Eso también es otro gran mensaje que reiterar, ¿no? El tema de cómo nos cambió la economía digital y cómo tenemos que estar preparados para conectarnos no solamente remoto como empleados, sino las conexiones de branch. Oye, tengo una sucursal en otra ciudad, cómo se conecta, cómo esa conexión es segura entre estas dos sucursales, ¿no? Sí, exactamente, eso es. Y las herramientas están, ¿sí? Simplemente un poquito, porque tampoco una VPN es algo que sea extremadamente costoso, es algo que Claro. pues, es, 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 es una inversión, al final es una inversión para proteger a todos tus activos, para proteger a tus empleados. Entonces, la VPN es obligatoria sí o sí, eso no es opcional, no es como tú dices, no, me voy a conectar aquí y verá. Y precisamente en este mismo hotel, hace un par de semanas, me comentó un amigo, me dice, me bloquearon el correo de la universidad porque creo que están haciendo intentos de ataques desde mi correo y obviamente él se conectó al hotel sin la VPN, entonces empezó a pasar este tipo de incidentes. Y uno dice, a mí no me va a pasar hasta que le pasa, ¿sí? Entonces, yo no voy a caer en esto. Yo no voy a mí no, o sea, mira, yo que tengo 20 años trabajando en tecnología, ¿tú crees que yo voy a caer en eso? Sí, eres el más propenso Sí. a caer en eso. Entonces, siempre con mucha cautela, con mucho... Sí, hay que ser paranoico. Sí, hay que ser paranoico. Creo que todos los ISOs y todos los que trabajan en ciberseguridad somos paranoicos. No, yo no leo código QR que no sé a dónde me lleva, yo no me conecto a una Wi-Fi gratis, yo no comparto a través de NFC. O sea, cualquier cantidad de paranoias, pero creo que es una manera de entender y saber que uno tiene los mecanismos para protegerse dentro de uno. Así que la empresa implemente otros dispositivos como una VPN, como un firewall, como un router, como un firewall de nueva generación que tiene inteligencia artificial integrada que reconoce los ataques de día cero, que reconoce el comportamiento de todo, no importa. La principal protección viene de uno mismo. Se dice, no darle clic a ese enlace de phishing es la mejor manera de proteger y eso se logra creando conciencia en mis empleados, creando conciencia en el personal y creando campañas de concientización en tipos de programas como el tuyo, en tipos de podcasts como el tuyo que llevan este mensaje, que hacen difusión de este mensaje en el Colombia Digital Summit, que también hace eco de esto. Entonces, creo que es importante crear conciencia y hacer ese efecto multiplicador de los mensajes claves que uno debe entender. Y que te pido que mañana en ese foro diga, mira, Alberto Marín, estamos en línea, me pidió que le recordara este tema y le muestra otra vez este caso que está hablando del amigo de la universidad. Y claro, yo me cambio de gorro y me recuerdo a mi juventud cuando era un canal integrador de tecnología. Yo estuviese sentado con, con el CTO y el CSO del hotel diciéndole, mira, vamos a poner Huawei aquí para poder proteger esto mejor, ¿vale? Oye, Sí, Pedro, ahora que mencionabas que decías firewall, router y todo el tema de hardware, ¿no? Hemos llegado para cada vez más a un tema de uberización, a un tema de hacerlo más asequible. O sea, ya esa tecnología no tiene que ser una cadena de hoteles con múltiples personas en un departamento de sistema. No. Si tú tienes una pequeña oficina de 5 o 6 personas y tienes otra sucursal, tú puedes acceder a esta tecnología. Ya no es esa cosa inalcanzable que había que hacer una inversión que o vendemos la compañía o compramos la tecnología. No, no.
ya lo puedo tener en la pyme, ¿no? Sí, sí, ya hay soluciones adaptadas a las pymes, ya no son, sí, tú cuando buscas una solución, tú buscas una solución robusta y es lo que busca una solución la que nosotros llamamos Carrier Class, que tiene redundancia de energía, redundancia de uplink, que tienes, y perdón por los anglicismos, pero No, 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 es es así, un es así. poco, Aquí no dice entonces tecnológica. entonces, tú tienes este equipo Carrier Class ahora a disposición de las pymes, que son equipos ya de menor volumen y que ya no te cuestan un ojo de la cara, que tienes soluciones de APs donde puedes tener una solución distribuida en tu oficina bien pequeña que tiene Power over Ethernet, Power over Fiber, que tiene IPC, que tiene IPv6, que tiene todos los mecanismos de protección a un costo totalmente razonable que tú dices, oye, es una inversión que yo puedo hacer acá y tener más protegida a mi gente, a mi oficina y al final a mi empresa, porque si tú no proteges lo que te da de comer, pues entonces obviamente no tienes un futuro. Si tú te descuidas porque tus empleados, tú dices, tu principal activo son los empleados, ¿sí? Pero necesitas proteger esa información que viaja de un sitio al otro y hay diferentes mecanismos, tenemos soluciones en Huawei y creo que todos tienen una solución empresarial dedicado solo para el sector empresarial, las pequeñas y medianas empresas. Ya no es una excusa decir, no, es que yo soy una pequeña empresa y yo no tengo por qué conectarme a la nube. Mentira, ahora más que nunca tienes que, Correcto. como pequeña empresa, con accesos, por ejemplo, en la nube de Huawei puedes tener acceso a una nube con inteligencia artificial, con procesamiento de datos, con almacenamiento. Entonces, las soluciones están ahí, es simplemente consultar, meterte y buscar cuál solución se ajusta a mi presupuesto, cuál solución se ajusta a lo que yo quiero realmente, porque tampoco vamos a matar un mosquito con una bazuca. Sí, Correcto. tienes una solución que realmente se ajusta a tus necesidades, entonces hay muchas soluciones y las empresas ya no tienen, como te dice, voy a vender la empresa para comprar un router para la empresa, no, o sea, simplemente hay soluciones que se ajustan a cada una de las necesidades de las empresas, tanto pequeñas como grandes, soluciones en la nube que tienen WAF, que es Wireless Access, firewall. Entonces, esas soluciones están y están al alcance de todos, que no son muy costosas y que al final ofrecen una protección, digamos, muy buena en términos de ciberseguridad y privacidad y protección de Claro, datos. y que todavía sabiendo que ese costo es bajo, nunca va a ser tan alto como perder la continuidad operativa, perder la data o que te afecte tu reputación, ¿no? Pero encantado de que podamos conversar de estos temas. Sí, es más, hemos hecho esto muy especial. Hoy mismo, día uno del Colombia Digital Summit. Mañana también vamos a tener a otros de tus compañeros de Huawei hablando sobre el impacto en la región en este Colombia Digital Summit estos 2 días. Y creo que estos eventos, por eso que los acompañamos desde el punto de vista comunicacional y como media partner, porque tenemos que seguir dando conciencia y dando educación, como tú decías al principio del podcast, y bueno, y que sin duda podamos a seguir avanzando hacia cosas como inteligencia artificial, que cuando te empecemos a tener agentes que trabajan dentro de nuestra propia red, también vamos a tener que cuidarnos mucho más, no solamente de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa adentro, ¿no? Pero sin duda, Sí. agradecido contigo y por supuesto la palabra final es para ti, ¿no? Bueno, Alberto, más que agradecerte, quiero eh, invitar a ti y a tus escuchas a que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Tú mencionaste ahorita en el cierre una palabra clave que era educación. Empezar a entender qué es la inteligencia artificial, qué es qué es cloud, qué es la big data, qué es la ciberseguridad. Y hay una página de la Avanzatec, que en alianza con el Ministerio de las TIC acá de Colombia, en donde tenemos una plataforma que tiene a su disposición cursos de inteligencia artificial, cursos de Big Data, cursos de la nube, cursos de Fusion Sphere, todo lo que es sistemas el Open Gauss, el Open Euler, que son sistemas de Huawei, pero que te permiten tener un certificado internacional válido aquí en Colombia, allá en Venezuela, en Perú, en Ecuador, donde sea, porque un certificado internacional y creo que hay que prepararse. Eso que tú mencionabas ahorita de la inteligencia artificial agéntica, en donde ya tú ni siquiera vas a tener que hacer nada. Yo simplemente le digo a una gente, quiero ir a Cartagena y él me busca el boleto, el hotel, el taxi que me lleva, dónde voy a almorzar, dónde voy a cenar y me hace todo un plan que yo simplemente con hablar con un agente, él me puede hacer todo eso. Entonces, creo que es el momento de prepararnos, creo que es el momento de
como decir, yo decía que era paranoico, pero no es el momento de enfrentar las cosas con seguridad. No con miedo, sino con seguridad. Entender que el mundo ya cambió. Estamos hablando desde 2025 para acá, una inteligencia artificial que viene creciendo a pasos agigantados. Lo que pasó la semana pasada, tú dices, wow. Y cuando ves esta semana, re wow. Y así va a ir creciendo todo hasta que lleguemos a un punto de equilibrio en donde todo esté bien, pero tenemos que prepararnos. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo con Avanzatec, estudiar por su propia cuenta, empezar a entender, escuchar este tipo de podcasts que te abren y te hacen picar esa curiosidad y empezar a buscar, yo, oye, quiero empezar ahora a entender, a hablar cómo ser de ciberseguridad o cómo hablar de inteligencia artificial agéntica. Entonces, este tipo de programas, este tipo de eventos como el Colombia Digital Summit son los que nos ayudan a entender y a llevar este mensaje a todos lados. Te agradezco muchísimo, Alberto, por la oportunidad de haber hablado contigo y pues hacerles una invitación a que sigan escuchando tu podcast, a que estén pendientes de Colombia Digital Summit en línea y por supuesto que te voy a mencionar mañana en el panel, así que pendiente ahí con, Ahí te con vamos, eso. ahí te vamos siguiendo. También en línea los he estado viendo todo el día en YouTube. No, gracias a ti, Pedro. Gracias por la mención. Y por supuesto, vamos a darle esa publicidad adicional a todo el equipo de Colombia 5.0 de Minty que está rodando y que va a rodar por todo el país. Y que bueno, cuando me imagino que nos vamos a ver aquí en Bogotá, allí siempre en ese super stand y cuando traen el container completo de Huawei con todas las tecnologías, ahí nos vamos a ver. Y por Ahí nos vamos a supuesto, ver. mañana van a ver el otro episodio con todo el equipo de Huawei. Agradecido contigo, Pedro, y con todo el equipo de Huawei que también, y de comunicaciones en este Colombia Digital Summit. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.